Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Hoy yo quiero hablar de un tema que universalmente es de interés para todos los seres humanos, con unas ciertas excepciones por causa del ateísmo, el escepticismo, el libre pensamiento, no lo sé. Pero para los cristianos este es uno de los temas más hermosos y apasionantes que podemos conocer. Quiero hablar acerca de la crucifixión y la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue crucificado en el año 33 después de Cristo. El día antes de su crucifixión, Jesucristo fue traicionado por uno de sus discípulos, Judas Iscariote, quien lo entregó a los principales sacerdotes judíos por causa pues del odio y de la envidia que estos sentían por el Señor Jesús. En los días en que él públicamente manifestó su ministerio mesiánico, haciendo milagros, señales y prodigios, liberando endemoniados, resucitando muertos, como ninguno de ellos pudo hacerlo. Ellos, luego de prender a Jesús, lo llevaron ante el sumo sacerdote Caifás para que fuera interrogado. Allí lo acusaron de blasfemia y decidieron que Jesús era reo de muerte. Su sentencia, la crucifixión. Jesús pasó una noche llena de torturas, burlas, maldiciones, ignominias por parte de sus acusadores. Al amanecer del siguiente día lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Este no encontró motivo para sentenciar a Jesús con la muerte, pero él cedió ante los gritos y la presión del pueblo y de los sacerdotes. Finalmente, Pilato mandó azotarlo y lo entregó para que fuese crucificado. A Pilato le importó más mantener su puesto y la popularidad ante el pueblo que ejercer la justicia y mirar la inocencia en Jesús. Simplemente se lavó las manos, se las lavó para dar a entender que era un juicio sucio. Entonces, antes de ser crucificado, el Señor Jesucristo recibió muchos azotes, golpes, escupitajos, burlas, balazos por la cabeza. Le colocaron un manto púrpura, una corona de espinos y una vara de caña para burlarse de él como rey de los judíos. Luego volvieron a vestirle con sus ropas y se lo llevaron para crucificarlo. Lo llevaron a un lugar llamado Gólgota o el lugar de la calavera, donde fue crucificado, una pequeña loma a las afueras de Jerusalén. Y la muerte de Jesús fue muy dolorosa, fue humillante. La crucifixión se reservaba para los peores criminales y ese método de muerte o esa sentencia de muerte se aplicaba con mucha crueldad. Jesús, según el relato bíblico, estuvo cerca de 6 horas colgado en la cruz antes de morir. Durante esas horas Jesús sufrió un intenso dolor, deshidratación, soportó muchas burlas y maldiciones, calambres, dolores de todo tipo. Sus pulmones se llenaron de sangre, casi no podía respirar, además de sufrir la humillación de estar desnudo ante todo el pueblo. Él era el espectáculo. Pero aún en medio de ese marco tan
espeluznante, tan ignominioso, tan horrendo, todos vieron que Jesús no era un ser humano cualquiera. Él era Dios encarnado. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, enviado por el Padre para salvar y redimir a la humanidad. Bendito sea el Señor. La Biblia nos dice la hora en la que crucificaron a Jesús, a la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana, después de haber pasado una noche de torturas, maltratos. El cuerpo de Jesús estaba bastante magullado, adolorido, ensangrentado, hinchado, inflamado, adolorido. Ya para esa hora, antes de ir a la cruz, le quedaban pocas fuerzas físicas, pero todavía lo peor no había pasado. Le esperaba la prueba más dura, que era la crucifixión. Para los soldados encargados de la crucifixión era simplemente un día más de rutina de su trabajo. Eso era lo que ellos siempre hacían. Su trabajo era la tortura, la burla y el dolor. Allá en el pretorio ellos eran guardias pretorianos. Ellos se repartieron entre sí las ropas de Jesús, se vistieron de Jesús, en otras palabras. Eso está pasando hoy. Hay muchos que se han disfrazado de Jesús y han engañado a mucha gente. Eso es lo que la palabra de Dios, las Santas Escrituras, llaman falsos cristos. Primero, tomaron el manto y lo dividieron en 4 pedazos, uno para cada uno. Sin embargo, la túnica de Jesús era de una sola costura y no querían romperla, no querían dañarla, por eso echaron suertes. Esto era para que se cumpliese la profecía dada en el Salmo 22:18, que dice: se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús era el espectáculo al mundo, pero antes de morir, Él le encargó a Juan, el discípulo amado, el cuidado de María, la que lo había dado a luz. A partir de ese momento, ella sería la madre de Juan y él la recibió en su casa y cuidaría de ella. Algunas de las mujeres mencionadas que acompañaron a Jesús en ese momento tan triste fueron María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Estas eran mujeres que habían servido con fidelidad al Señor Jesucristo durante su ministerio y lo seguían. La Biblia menciona también que muchos conocidos miraban desde lejos todo lo que estaba sucediendo. Jesús fue crucificado junto a 2 malhechores, 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. En realidad, esto no fue producto del azar ni de la casualidad, fue el cumplimiento de una profecía dada en Isaías 53:12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pero Jesús, amados hermanos, en lugar de enfocarse en su propio dolor o en la injuria que estaba padeciendo, tuvo una actitud llena de amor, de misericordia y de perdón hasta el fin. Lucas 23:33 y 34 dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con 2 criminales, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Aún en medio de tanto dolor y humillación, Jesús escogió perdonar a los que lo burlaban, lo maltrataban, a los que lo crucificaron. Jesús mostró su amor y su compasión hasta el último momento de su vida aquí en la tierra, porque Él es Dios eterno. Él podía haber pedido a Dios que enviara fuego y quemara a sus verdugos, como lo hizo Elías en Primera de Reyes 1, 10 al 13, pero Él no lo hizo. Él escogió perdonar a los que le crucificaron. Y eso es algo que se repite a cada momento, a diario. Todavía a Jesús lo siguen escupiendo, todavía a Jesús lo siguen maldiciendo, todavía lo siguen crucificando. Aún todavía hay Pedros que lo niegan muchas veces. Todavía hay Judas que lo venden, que lo cambian. Todavía hay pueblos como el pueblo de Israel que prefirieron un malhechor, un delincuente como Barrabás, antes de pedir a Jesús. Eso no ha cambiado. Y es que ese es precisamente el propósito de la cruz, del perdón de Dios para la humanidad. Gracias a la muerte de Jesús, el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29, ya no tenemos que pagar o morir eternamente por nuestros propios pecados. Ya no le pertenecemos a Satanás, ni tenemos que irnos con él por la eternidad al lago de fuego y azufre. Basta con creer que el sacrificio de Jesús es suficiente y válido para nosotros, aceptarle en nuestros corazones como nuestro único Señor y Salvador y vivir para Él con fidelidad. Somos perdonados y reconciliados con Dios a través de Jesús. Cuánta gracia, amados, cuánto perdón se manifestaron en esas horas de dolor y de sufrimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Durante esas 6 horas en la cruz, Jesucristo tuvo que escuchar y soportar gritos, insultos, blasfemias, burlas, de una manera constante de los que pasaban frente a Él, que meneaban la cabeza, se burlaban. Para el pueblo, presenciar una crucifixión era todo un espectáculo. Se vaciaban las casas, los viñedos, las sinagogas. Esta actitud nos habla claramente de los valores morales que prevalecían en esa gente para aquellos tiempos. Hoy tampoco eso ha cambiado. Vemos gente disfrutando el maltrato de un toro en una corrida, en una plaza de toros, en una corrida de toros. El mismo sadismo de los romanos en el Coliseo de Roma. Esta gente disfruta ver películas en donde las personas son sometidas a torturas y al dolor. Rambo, Martes 13, Chucky. Aman lo malo y aborrecen lo bueno, lo noble. Tristemente, amados hermanos, los principales sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos de Israel, se unieron también a las burlas y al escarnio público de Jesucristo. Jesús no solo tuvo que soportar el dolor físico, sino también las burlas, la humillación, hasta lo sumo. Dice la Biblia que Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo indecible. Por eso fue que el Padre también lo exaltó hasta lo sumo. Pero es increíble ver que Jesucristo
en medio de su dolor, de su sufrimiento, Él tomó tiempo para hablar y acercar al reino de Dios a uno de los malhechores, de los bandidos crucificados junto a Él. En Lucas leemos una conversación de Jesús con uno de ellos. El bandido reconoció que aunque él merecía el castigo de la crucifixión, él estaba consciente de sus delitos, Jesús era completamente inocente. Quiere decir que este malhechor conocía a Jesús. El testimonio de Jesús llegó hasta la vida de este hombre. Quiero decirle, nuestro testimonio puede llevar a la gente al cielo o al infierno, puede acercar a las personas a Dios o alejarlos de Él. Y en esto quiero que sepan, nuestras familias pueden ser acercadas o alejadas de Dios por nuestro testimonio. Ese hombre no solo reconoció la inocencia de Jesús, sino que también reconoció su santidad y su divinidad cuando dijo en Lucas 23, 42 y 43, y dijo a Jesús, el malhechor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo reconoció, no solamente como una persona inocente, sino que también reconoció que era Dios. Acuérdate de mí, que quería entender él en su espíritu que Jesús tenía poder para volver a tomar su vida, y también reconoció la autoridad de Jesucristo como Rey. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconoció que Jesús era un Rey y que tenía un reino. Justo en los momentos últimos de su vida, ese bandido recibió la salvación y la promesa de la vida eterna, se la dio Jesús, ahí colgado de una cruz. La misericordia de Dios acompañará a la gente, seguirá a la gente aún hasta las puertas de la muerte, hasta las puertas del último día de su vida, para que se vuelvan a Él. No importa cuánto delito hayan cometido, al igual que este malhechor. Él simplemente lo perdonó y le dio vida. Entonces sucedieron cosas maravillosas y también inexplicables durante las horas que Jesús estuvo colgado en la cruz. Una de ellas fue que hubo un tiempo de oscuridad. De hecho, fueron alrededor de 3 horas de oscuridad sobre la tierra. Esto habla de que cuando Jesús muere, vamos a decirlo espiritualmente, vamos a tipificar esto, cuando Jesús muere en una nación, en un pueblo, en una vida, lo que vienen son las tinieblas. Ahora mismo las naciones más azotadas por las tinieblas son las naciones que han rechazado a Jesús, su palabra, que lo han crucificado y han puesto en el lugar de Dios a un Barrabás. Lucas 23, 44 y 45 dice también que el sol se ocultó y todo quedó en una oscuridad muy densa. Al parecer hubo algo similar a un eclipse solar, aunque más largo en cuanto al tiempo, de una manera inexplicable. Duró más tiempo de lo que eventualmente o generalmente dura un eclipse. La naturaleza no permaneció indiferente ante la muerte de Jesucristo, su Hacedor. La naturaleza se manifestó, se apagó el mundo, porque la luz del mundo estaba muriendo allí en la cruz. El Cordero perfecto, a través de la cual hemos sido redimidos. El sol hizo reverencia y apagó su resplandor para honrar a Jesús. Bendito sea el Señor. Eran como 3 horas de silencio, como tributo y respeto al Rey de Reyes
y al Señor de los señores. A las 3 de la tarde, que era las 9, la hora novena, Jesús levantó su voz en un fuerte grito, y dice la Biblia que clamó al Padre con todo su ser. Mateo 27:46 dice: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese clamor era una cita directa del Salmo 22:1, que es un salmo profético que detalla el sufrimiento, la muerte y la victoria o el reinado eterno de Jesús. El Evangelio de Juan explica que Jesús sabía que su misión en la tierra había terminado, su misión llegaba a su fin, y con sus últimas frases el Señor Jesús dejó claro que todo había sucedido conforme a la voluntad del Padre, quedaba consumado el plan de la redención de la humanidad, se había cumplido sin que nadie lograra impedir el plan de Dios. Finalmente, Jesús gritó con gran fuerza y clamó a gran voz, rugió como el león que es, el león de la tribu de Judá. Con ese grito, Él entregó su espíritu al Padre y murió. El Evangelio de Lucas nos dice las últimas palabras que gritó Jesús en su momento final. Lucas 23:46 dice: Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y al decir esto, expiró. En ese momento, el velo del templo se rasgó por la mitad, justo en el instante en el que Jesús murió. Ese velo grueso y pesado separaba el lugar santo del lugar santísimo, el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, al que solo podía entrar el sumo sacerdote. Éxodo 26, 31 al 34. Mateo 27, 50 y 51 dice: Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Oiga bien, el velo rasgado simboliza el acceso directo que tenemos ahora mismo a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. No necesitamos a nadie más que nos conecte con Dios, porque Él es el camino al Padre. No necesitamos corredentores ni corredentoras. Tenemos a Cristo, abrió el camino para nosotros. Solo a través de Jesús tenemos acceso a Dios y el perdón de nuestros pecados. Él se ofreció como Cordero perfecto para que por medio de Él nosotros podamos tener paz con Dios. Hebreos 9, 24 al 26 dice: En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho de manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Pero no solo se rasgó el velo del templo, dice que la tierra toda se conmovió. Fue sacudida la tierra, hubo un terremoto. El Evangelio de Mateo también menciona un gran temblor de tierra tan fuerte que se partieron las rocas. Vemos una vez más que la naturaleza reaccionó con fuerza ante la crucifixión de Jesús. Era como una protesta
hacia la injusticia que los hombres hacíamos hacia Jesús. Debido al temblor tan fuerte, se abrieron los sepulcros. Pero lo más asombroso es que resucitaron muchos santos. O sea, gente temerosa del Señor que habían estado muertas hasta ese día, ahora estaban vivos. Por lo general, eso no ocurre cuando hay un temblor de tierra. Solo el poder de Dios puede resucitar a los muertos. Mateo 27, 52 y 53 dice: se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa de Jerusalén, y se aparecieron a muchos. Vemos que después de la resurrección de Jesús, estas personas se aparecieron en la ciudad y muchos les vieron. La Biblia dice que eran santos, gente que amaba y servía a Dios y habían muerto. Hay una esperanza para aquellos que mueren, pero amando, sirviendo a Dios y esperando siempre que en Él tenemos vida después de nuestra muerte. La Biblia dice: estimad es a los ojos de Jehová la muerte de todos sus santos. Y dice la Biblia que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Ahora, ellos tenían una nueva oportunidad para dar testimonio del gran poder de Dios sobre la muerte física y la muerte espiritual. Lo más maravilloso que puede ocurrir es la transformación de un corazón. La mayor parte de todos los milagros es ver una vida cambiada al tener un encuentro con Jesús. Ese es el milagro más grande que yo encuentro. El mismo centurión, escogido para supervisar que todo sucediera tal como debía ser durante la crucifixión de Jesús, no pudo resistirse ante el poder del amor redentor de Dios en Cristo Jesús. Lucas 23, 46 al 48 dice: entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: verdaderamente este hombre era justo. Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. El centurión alabó a Dios. Él se dio cuenta de que Jesús no era un hombre cualquiera. Sabía que Jesús había muerto sin merecerlo y que lo había hecho por amor de la humanidad. Tanto el centurión como otros que habían presenciado la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo notaron algo diferente en Jesús y ellos quedaron impactados por eso. Su vida ya no sería igual. Y así es, cuando tenemos un encuentro con el Cristo crucificado, aquel que murió por cada uno de nosotros, no podemos seguir igual. Eso produce un cambio. Su sangre nos limpia de todo pecado y gracias a Él disfrutamos de la vida eterna. Hebreos 10:10 dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Murió colgado de la cruz, lo bajaron, lo sepultaron, se sellaron la entrada del sepulcro donde estaba el cuerpo del Señor con una piedra. Pero Jesús no se quedó muerto, tal como había sido profetizado en Salmo 16:10 y Mateo 16:21. ¿Sabe qué? Jesús
resucitó. La muerte no pudo retenerlo, no acabó con él. Y es gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte que nosotros, los que creemos en Él, también gozamos de la vida eterna con Él. Primera de Corintios 15, 20 al 22 dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán, todos volverán a vivir. Gloria a Dios para siempre. Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre. Mantente firme, fiel a Dios, amando a Cristo por el sacrificio sublime de la cruz del Calvario. Estamos esperando a un Cristo que murió, pero resucitó. Está a punto de llamarnos desde las nubes del aire y decir: pueblo mío, sube acá. Los sepulcros se volverán a abrir y los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y todos subiremos hasta las nubes del aire, recibiremos al Señor. Oh, qué día maravilloso. Esto lo digo para que valores el precio que se pagó por tu salvación. Y tienes que ser agradecido con Dios, ir y llevar este mensaje, esta buena nueva a otros que están perdidos. No importa hasta qué profundidad hayan descendido en el pecado, aquel malhechor, aquel delincuente, criminal que estaba a su lado derecho, el Señor lo alcanzó con su misericordia. Necesitamos la misericordia y el amor de Jesucristo para ir a por todos aquellos que tienen el destino de irse a la eternidad de tinieblas, de lloro, de crujir de dientes, de fuego y azufre. Dios te bendiga. Shalom.